¿Me estás escuchando? Ok, bien, espero que todos se encuentren excelentemente bien. Eh, el día de ayer estuvieron con el profe Freddy trabajando un poco sobre administradores bibliográficos. eh, sí, y también tuve la oportunidad de compartirles un video en el cual trabajábamos eh, un prompts o un conjunto de prompts para hacer una evaluación de artículos, ¿sí? Para, con posibilidades de ser publicado. Obviamente, y ayer se aclaraba, que estos criterios en cierta medida son subjetivos, por lo cual tenemos que tener mucha claridad sobre los criterios de evaluación. Si contamos con la rúbrica o con la matriz o con la lista de chequeo de evaluación de una revista a la que queremos aspirar, mucho mejor. Mucho, pero mucho mejor, ¿ok? Bien. ¿Alguien logró hacer el prompt? Sí, alguien lo logró hacer para que nos comente, nos comparta y podamos, vale, bien. Asumo que de pronto no pudieron eh, desarrollar el ejercicio, pero bien, ahí les queda y queda ya a su disposición para que puedan hacer. Radames nos dice que él alcanzó a hacer algo. Perfecto. Vale. Vamos a arrancar. El tiempo es oro y vamos a arrancar pues esto es el día de hoy, ¿ok? Con el permiso de todos ustedes voy a desactivar el chat para que toda su atención esté puesta en este servidor, ¿ok? Bien, vamos ya a entrar. Hemos estado centrando nuestro interés en trabajar aspectos de inteligencia artificial en la redacción de textos científicos. Estuvieron viendo algo de administradores bibliográficos y hemos estado como trabajando fuertemente en las tres clases, lunes, martes y miércoles. Estuvimos trabajando en función de estos dos temas principales. Pero vamos, hoy nos corresponde a trabajar epistemología del conocimiento y vamos a comenzar a crear nuestros primeros prompts. Nuestros primeros prompts para comenzar a hacer un proceso de investigación desde una perspectiva cualitativa. Recordemos que este diplomado es sobre metodología de la investigación cualitativa. Así que vamos a arrancar, ¿ok? Vamos a arrancar. Para, para este ejercicio, me gustaría iniciar con una reflexión que extraigo del libro Investigación Cualitativa de Belkis Rojas de Escalona, ¿sí? En este libro, Belki cuenta una historia, que es el caso de Frederick, y que a mi parecer, y bajo su completa intencionalidad, Belki logra explicar de una manera muy sencilla las cosmovisiones principales o más destacadas en el ámbito de la investigación científica. Así que con el permiso que ustedes me permitan, vamos a contar el caso de Frederick. Entonces, se narra que una investigadora proyecta un video, el video del caso Frederick, a tres sujetos. Tenemos entonces una investigadora que en el marco de un proyecto le proyecta un video, el video del caso de Frederick, a tres personas. ¿Sí? En ese video se narra
por enésima vez la confesión que Frederick hace sobre lo que ocurrió aquella terrible noche. Los tres sujetos que vieron el video son un detective, una psicóloga y un sacerdote. Tenemos un detective, una psicóloga y un sacerdote. En el video se ve cómo Frederick confiesa: ella no me vio, estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete. Yo entré y con decisión la tomé y la acaricié con pasión. Mis labios temblaban por el deseo y no pude resistirlo, dice Frederick en el video. La mordí una y otra vez, no sé cuántas, hasta sentirla desvanecerse ante mí, mientras su sabor embriagaba todo mi ser. No me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta de que morías. Te juro que no lo supe solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé que entre mis manos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue. El esqueleto inerte de lo que antes fue. En ese momento la investigadora interrumpe la proyección y le pide a cada uno de los sujetos, al detective, a la psicóloga y al sacerdote, su opinión sobre lo que sucedió o sobre el testimonio de Frederick. Comenzó el detective. Este hombre ha asesinado a alguien, afirmó. Una mujer. Parece un acto de canibalismo. A todas luces, parece un crimen pasional. Pero es necesario estudiar las evidencias, las huellas digitales, el tipo de sangre, los móviles o los posibles móviles del asesinato, las relaciones que existían entre los individuos y comienza a presentar un conjunto de elementos que él necesita para poder confirmar las hipótesis o los supuestos con los cuales inició su afirmación. Él ha determinado que el hombre ha asesinado a alguien. Considera que la víctima fue una mujer, que fue un acto de canibalismo y que lo más probable es que haya sido un crimen pasional. Así que en este momento él presenta un conjunto de elementos que deben de ser corroborables. Por ejemplo, si existió o no un asesinato, si quien murió fue o no una mujer, si definitivamente terminó siendo un acto de canibalismo y si tiene una relación con un crimen pasional. Por su parte, la psicóloga continúa diciendo: creo que es más importante comprender las motivaciones que lo llevaron a hacer lo que hizo. Me pregunto, ¿qué significado tiene esa mujer para él? ¿Cómo la historia de vida, el entorno que rodeaba a Frederick, eh, pudo haber influenciado en lo que él hizo en ese momento? En resumidas cuentas, es importante que nos preguntemos qué lo llevó a cometer ese crimen. No solamente quedarnos con los eventos materiales del crimen, sino también abordar los elementos metafísicos del crimen, ¿sí? Como los pensamientos, como las motivaciones que llevaron a que esto ocurriera. Continúa el sacerdote diciendo: me parece que más importante que comprendamos nosotros, me parece que más importante que comprendamos nosotros es que se tome conciencia o que el sujeto, que Frederick tome conciencia de su situación, que él reconozca la problemática que lo llevó a tomar esa actuación que hizo. Ahora, desde el estado de conciencia, cuando él reconozca todo lo que hizo, él pueda asumir los hechos y sus consecuencias para que emprenda un nuevo camino hacia su propia liberación. Es decir, que él se haga responsable
de sus actos, pero desde el arrepentimiento, desde la posibilidad de poder emprender un nuevo viaje en la vida, de tener un nuevo comenzar, sin exonerarlo obviamente de las responsabilidades, en este caso judiciales, que de pronto puedan recaer sobre el hecho que él hizo, sobre el crimen que cometió. Entonces, vemos claramente un mismo testimonio, un mismo video, una misma información que ha llegado a tres personas. Pero resulta que aunque es la misma información, aunque son los mismos datos que han llegado a las tres mismas personas, la cosmovisión con que observan estas personas es completamente distinto. Y por eso en investigación hablamos de que existe una diferencia entre, entre el problema y la formulación del problema. Muchas personas eh, consideran que es lo mismo el problema que la formulación del problema. Y hay muchos profesores que dicen, muéstrame el problema y le está pidiendo que muestre la pregunta de investigación. Y no necesariamente es así. Hay una diferencia significativa entre el problema y la formulación del problema. El problema es un evento concreto, determinado, con un conjunto de características. No obstante, la formulación del problema incluye la manera en cómo el investigador percibe ese problema. La formulación es cómo se percibe el problema. ¿Sí? Cómo se percibe el problema. Permítanme ponerle un ejemplo. Resulta que yo tengo un lapicero. ¿Sí? Mencionado lapicero. Para ver. Aquí tengo un lapicero. Resulta que este lapicero se me acaba de perder. Se me perdió durante la jornada del día de hoy. ¿Sí? Y creo que es el 10º lapicero que se me pierde durante los últimos 3 meses, por ejemplo. El lapicero se pierde, es relativamente costoso. De hecho, fue un regalo que me hicieron. Y pues bien, tengo ese problema. El lapicero se perdió. Tiene una característica que es un lapicero que tiene un valor emocional, que tiene un considerable valor económico, y que está en el contexto de una pérdida sucesiva de lapiceros que se han perdido en el último trimestre. Vale. El problema es un evento concreto. ¿Cuál es tu problema? Se perdió el lapicero. Ya. En el marco de estas características que manifiestan el problema. Ese es el problema. Un evento concreto. ¿Sí? Problema. Hay un déficit financiero en la empresa. Un evento concreto. Problema. Un alto nivel de deserción universitaria. Problema. Un alto nivel del deterioro de la salud mental. Problema. Imaginarios sociales que impiden a las personas desarrollar procesos investigativos. Los problemas son concretos, son concretos. Sin embargo, la formulación del problema termina siendo un aspecto que, querramos o no, se adhiere al sistema de percepciones del sujeto, es decir, que de alguna manera está influenciado por cómo observa la realidad del investigador. Así que, por lo mucho que yo intente ser objetivo, observar la realidad implica una percepción de esa realidad. ¿Sí? Y que esa percepción en algunos casos es completamente subjetiva y en otros casos tienen aspectos subjetivos, aunque existan otros que no. Entonces tenemos eso. Problema, se me perdió el lapicero.
Pero formulación del problema, pueden haber muchas formulaciones del problema. El problema es el mismo, pero las formulaciones del problema pueden haber varias. Problema, se me perdió el lapicero. Una formulación del problema podría ser: ¿de qué manera se me perdió el lapicero? En esta formulación manifiesto una intencionalidad en la cual no quiero recuperar el lapicero. No me interesa recuperar el lapicero, pero sí quiero conocer las razones por las cuales se me perdió este lapicero y posiblemente se me han perdido otros lapiceros. ¿Sí? Pero hagamos que yo me pregunte, yo no me pregunto de qué manera se me perdió el lapicero, sino me pregunto cómo puedo recuperar ese lapicero. El problema es el mismo, se perdió el lapicero, pero la pregunta, la formulación se adhiere a una intencionalidad del investigador. Así que no es la misma intencionalidad quien pregunta de qué manera se me perdió el lapicero, aquel que pregunta cómo puedo recuperar ese lapicero. ¿Sí? Y tampoco va a ser las mismas acciones ni la misma intencionalidad de aquel que pregunta de qué manera puedo evitar que futuros lapiceros no se me pierdan. O cómo puedo adquirir un lapicero con las mismas características. Así que yo puedo tener un problema concreto, pero la formulación del problema está sujeta a la cosmovisión del individuo con respecto a la realidad. Así que cuando una persona o un conjunto de personas son expuestos a la misma realidad, no necesariamente van a percibir el problema de la misma forma, porque las percepciones están ligadas a las cosmovisiones del individuo. Vemos un mismo problema, el testimonio de Frederick. Vemos una misma información, el testimonio de Frederick. Pero vemos el detective que parte de unos supuestos, lanza unas afirmaciones y solicita información que le permita corroborar o desmentir esas afirmaciones. Obviamente el detective, para poder demostrar lo que quiere demostrar, necesita valerse de métodos exactos, no subjetivos ni intersubjetivos, en métodos exactos. La psicóloga, por su parte, plantea una percepción un poco más metafísica. Se centra más en el sistema de pensamiento de Frederick para poder comprender cómo piensa un individuo como Frederick y desde allí comenzar a contribuir en el reconocimiento de las percepciones de la realidad, ¿sí? Saber exactamente que si bien es cierto hay una responsabilidad directa sobre Frederick, también habrá un conjunto de corresponsabilidades, las dinámicas familiares, la historia de vida, la misma sociedad, qué elementos pudieron haber influido en el pensamiento de Frederick y en su incapacidad de autorregularse que lo llevó a cometer tales actos que él confiesa. Por otra parte, tenemos el sacerdote que quizás por su formación tiene una cosmovisión más emancipadora. Definitivamente se preocupa porque la persona tenga un despertar en su conciencia y que ese despertar de conciencia le permita retomar un sistema de valores con los cuales pueda emprender un nuevo camino, sin que con esto se les esté exonerando a la persona, se le esté exonerando a la persona las responsabilidades de lo que cometió. Así que tenemos tres, tres cosmovisiones principales. Ahora, esas cosmovisiones principales en la ciencia las podemos decir como la visión es una visión empírico-analítica de la realidad, que es la que representa el detective, que daría cuenta del enfoque cuantitativo, la psicóloga, que haría más parte de un enfoque cualitativo, y con esto no estoy diciendo que todos los psicólogos son cualitativos, no, porque hay muchos psicólogos positivistas que se suscriben desde una perspectiva más cuantitativa. Pero bien, estamos en este momento hablando de una psicóloga que tiene unas características completamente cualitativas y que responden más a un paradigma interpretativo, ¿sí? De la realidad. Quiere interpretar la realidad más que demostrarla.
Y tenemos un sacerdote cuya intencionalidad tiende más hacia la emancipación, hacia la liberación, hacia la transformación del individuo. ¿Ya? Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de los tres paradigmas. Belkis menciona esta historia y a mí me gusta utilizar una historia un poco más sencilla. ¿Ya? Y es que en algún momento habían tres personas escuchando la radio, ¿sí? Mientras esperaban un turno en una, en una, en una empresa de seguridad. Y en la radio se menciona que un celador asesinó a otro por $1, ¿sí? Por 4.000 pesos más o menos colombianos. Se escucha, un celador mató a otro celador, compañero de trabajo, porque éste le debía $1. Frente a esa noticia, comienzan las personas a hablar. Una de ellas, que es la persona A, dice, definitivamente la vida hoy en día no vale nada. Ya una persona le quita la vida a otra simplemente porque le deba $1, ¿sí? De hecho, estuve leyendo y hay estadísticas que apuntan a que se ha aumentado las muertes violentas por deuda que son inferiores a un cuarto de salario mínimo legal vigente diario. Es decir, que estamos hablando que por menos de $10 cualquier persona le puede quitar la vida a otra persona. Definitivamente, hoy en día cada vez se van a aumentar y se están aumentando las muertes violentas porque la justicia cada vez libera más, son más flexibles con este tipo de cosas y comienza a partir de datos concretos a lanzar un conjunto de afirmaciones que más adelante pretende de pronto demostrar, ¿sí? La persona B que escuchó la misma noticia dice definitivamente a ese cuento le falta un pedazo. Yo no creo, me cuesto, me resisto creer que alguien solamente mate a un amigo o a un colega porque a este le debía $1. De hecho, una vez me vi un documental donde entrevistaron a varios asesinos y había uno que particularmente había asesinado a otro por una suma bastante pequeña. Y recuerdo que en esa entrevista, en esos testimonios, eh, eh, el sujeto, el asesino, decía que si bien es cierto, había una pelea que comenzó porque había una deuda de un par de dólares, no fue la razón por la cual la persona se sintió movida a asesinar a la otra persona, sino que lastimosamente en esos días había fallecido su señora madre y la otra persona que le debía la plata, pues comenzó a ofenderlo y comenzó a decir cosas eh, eh, sobre su madre, hiriendo de manera significativa o provocando el estado emocional sensible en el que se encontraba y lastimosamente pues terminó todo en una pelea que se fue de pronto a los golpes y de allí en un forcejeo terminaron obviamente hiriéndose, siendo uno la víctima fatal. La otra persona, la C, dice, hombre, yo estoy de acuerdo con lo que dice B, a ese cuento le falta un pedazo. Pero yo me pregunto, eh, ¿qué será de la vida de esta persona que no es un asesino, pero que lastimosamente en un evento, sea cual sea, terminó eh, accionando su arma y matando a otra persona?
¿Qué será del futuro de esta persona? ¿Qué será del futuro de su familia? Ahora, ¿cómo queda la familia del fallecido? ¿Cómo queda el núcleo familiar? ¿Cómo queda? Sería muy interesante poder ir y apoyar, ¿sí? Poder orientar, acompañar, escuchar, ¿sí? Y que la persona, pagando las responsabilidades de su crimen o del error que cometió, pueda de alguna manera salir adelante. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de visitar a esta persona en la cárcel, de ayudar a las personas que al cometer errores esperan una segunda oportunidad por parte de la sociedad y solamente se queda en un mero castigo que no genera transformaciones en su propia existencia? Entonces, al igual que el psicólogo, que el detective y que el sacerdote, tenemos tres personas que observaron la realidad, pero la percibieron de una manera diferente. A esto nosotros les conocemos como paradigmas. A esto los conocemos como paradigma, ¿sí? Como paradigma. Vamos a terminar el relato de Frederick. Dice la historia que la investigadora reanuda la proyección. Cuando la cámara abre el plano, se observa una amplia habitación donde se encuentran varias personas sentadas y se escucha entonces una enfermera que entra a la sala e interrumpe el testimonio de Frederick y le dice: vámonos, amiguito, a dormir, que ya es hora. Vamos, Frederick, deja de recordar aquella pobre manzana, déjala tranquila, mañana la matas otra vez. Así que eh, al final termina la historia haciendo un llamado a quienes emprendemos la investigación, a hacerlo desde no quedándonos con sesgos. Una información con sesgo, una información incompleta, es una información que no importa el paradigma que asumamos, nos puede llevar al error. Así que garanticemos tener en lo posible la amplitud más grande de información con respecto a los procesos investigativos que estamos trabajando. ¿Vale? Quiero pedirles que me cuenten si hasta el momento se ha entendido lo que hemos dicho. Ya vamos a entrar en la práctica, no se preocupe. ¿Sí? Ya vamos a entrar en la práctica. Pero me cuentan, ¿vale? Perfecto. Dice Carmen que ha entendido. Hernán también, muy claro. Vale, muy claro, perfecto. Ok, entendido. Perfecto. Ok, vamos. Y por eso es que cuando estamos en estas clases van a haber ciertas fricciones, porque habrán personas que de pronto dirán: profe, porque tienen una visión más empírica, más cuantitativa, son más positivistas, hay otras personas que tienden a ser más interpretativas, otras que terminan siendo más sociocríticas. Cada quien, obviamente, logra, logra presentar lo que entiende. Entonces vamos aquí progresivamente haciendo un ejercicio, ¿no? Permítame, aquí abro otra presentación. Veamos acá. Entonces, pasa lo siguiente: ¿qué es un paradigma? Mire, un paradigma es eh, la forma en la que una persona observa el mundo, observa la realidad. Cómo las personas logran explicar, comprender, entender, percibir lo que vive, ¿sí? Y por eso hay muchos paradigmas. Desde el punto de vista político,
La política es un paradigma. Hay gente de izquierda que observa la realidad desde este pensamiento eh, social, eh, desde este pensamiento del socialismo, mientras que hay otras personas que de pronto observan la realidad más desde derecha, ¿sí? Desde una cosmovisión un poquito más capitalista. Habrán personas que se ubicarán en una postura un poco más moderada entre algunos aspectos del capitalismo sin dejar a un lado algunos aspectos del socialismo. Otros, por el contrario, de pronto asumirán una postura un poco más socialista, pero sin alejarse de algunos elementos que consideran relevantes del capitalismo. Así que van a surgir cosmovisiones. Así que eso es lo que hace que, que percibamos la realidad de una manera muy, pero muy diferente. ¿Ya? El tema es que cuando estamos haciendo investigación y uno usualmente le pregunta a las personas qué tipo de investigación vas a desarrollar, es muy común encontrarse que hay personas que limitan la posición paradigmática desde, el, desde las técnicas de recolección de datos y desde las técnicas de análisis de la información. Entonces a veces vemos, mi investigación es cuantitativa. ¿Por qué tu investigación es cuantitativa? Porque mi investigación va a trabajar encuestas, va a trabajar escalas, vas a trabajar. Perfecto, sí, eso hace parte de un elemento del paradigma, como la tipología y naturaleza de los datos y de los instrumentos. Excelente. Pero dejan por fuera otros elementos relevantes del paradigma y no logra la persona argumentar y apropiarse de su enfoque paradigmático y metodológico desde posturas completamente claras. Así que vamos a intentar comprender cuáles son esas características desde los diferentes métodos. Así que cuando hablamos de paradigma, el paradigma define la manera en cómo concibe el investigador la realidad, ¿sí? Define en gran medida el propósito, lo que busca el investigador. Así que si el investigador busca, por ejemplo, determinar, corroborar, medir, validar, eh, eh, examinar, analizar, ¿sí? Viabilizar, todas esas intencionalidades tienden a ser un poco más de carácter cuantitativo. La persona necesitará tener un conjunto de elementos que le permitan dar cuenta de esta intencionalidad. Pero si la persona busca, hombre, elucidar, comprender, entender, conocer, significar, manifestar, caracterizar, pues ya aquí estamos hablando de una intencionalidad un poco más interpretativa. Pero cuando la persona quiere, hombre, liberar, transformar, cambiar, mejorar desde una perspectiva cuantitativa, eh, pues ya está suscribiéndose un poquito más, eh, movilizar, motivar, se está moviendo más desde una dimensión sociocrítica. Entonces, ¿cómo nosotros o qué esperamos nosotros de esa realidad del conocimiento? Es una de las primeras preguntas que tenemos que hacer. La segunda pregunta, ¿cómo va a ser la relación entre el investigador, el objeto y los sujetos de estudio? ¿Sí? ¿Cómo se define la relación entre el investigador y lo que está investigando? Vemos que en las investigaciones cuantitativas el investigador se aleja de la población, procura ser un observador más pasivo, más objetivo, desde la distancia, mientras que en las investigaciones cualitativas el investigador tiende a involucrarse un poco más con el grupo base, ¿sí? Y en la investigación sociocrítica mucho más. O sea, el investigador tiene que estar inmerso en el contexto, tiene que estar dentro del contexto. Entonces, mire cómo son conmociones diferentes.
Tercer elemento, ¿cómo se define la relación entre los hechos y los valores? Es decir, de qué manera el sujeto va a desarrollar las acciones investigativas, ¿sí? Así que yo tengo que responder mi paradigma, mi enfoque y mi tipo de investigación desde estas posturas y que existan una coherencia entre ellas, ¿sí? Porque hay posturas que no son coherentes unas entre otras, ¿ya? Entonces vamos a estar viendo ahí, ¿ok? Vamos a estar viendo ahí. Permítanme, y yo salgo de acá y vamos a entrar aquí 20 minuticos más para terminar y entrar en práctica, ¿ok? Estamos en la conferencia y ya después entramos a la práctica. Vamos a buscar acá. ¿Cuál es esta? Me regalan un segundito. Vale, me esperan ustedes. Entonces, este diplomado, nosotros vamos a trabajar desde este marco, para ver si aquí esta diapositiva no la tengo tan actualizada. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Dame un momentito acá. Vamos, por favor. Bien, permítanme acá. Vamos a intentar llevar un marco sistémico del proceso de investigación, ¿sí? Y vamos a estar desde hoy revisando este mapa. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre cómo debemos observar la realidad desde la postura cualitativa. Vamos después a estar viendo cómo se analiza la realidad desde una postura cualitativa, cómo terminamos describiendo la realidad, ¿sí? Para poder entonces llegar a la pregunta de investigación. Para muchas personas, y he escuchado hasta eh, estamentos gubernamentales, decir que el punto de partida de la investigación es la pregunta. Pero para quienes nos movemos en pedagogía y en investigación, sabemos que no puede ser la pregunta el punto de partida, porque a la pregunta no se llega de la nada. Se requieren unos insumos para construir la pregunta y cualquier profesor de metodología de investigación que comienza su primer día de clase y dice, por ejemplo, de que traigan una pregunta de investigación, se va a dar cuenta que muchas personas se les va a dificultar construir una pregunta de investigación porque hay unos conceptos previos, ¿sí? Desde el punto de vista cognitivo. Por ejemplo, para mí el punto de partida es la observación del individuo hacia la realidad. El punto de partida de una investigación es que es la realidad. ¿Lo dice el profesor Eber Coronado? No. Son las bases fundamentales del constructivismo cognitivo. Si leemos la teoría de Piaget sobre la equilibración, nos vamos a dar cuenta que él planteaba el individuo tiene que interactuar con la realidad y a partir de la asimilación de esa realidad
se pueden generar lo que Piaget llamaba perturbaciones cognitivas, que nosotros podemos llamar como preguntas. Pero si yo no observo, si yo no interactúo con la realidad, jamás voy a llegar a la pregunta. Así que vamos a partir desde aquí y ahora. eh, Todo proceso investigativo, mis estimados, todo proceso investigativo depende de una trípode. ¿Cuál es esa trípode? Sí, vamos a hacerlo aquí para que me quede. ¿Cuál es esa trípode? Vale, permítanme y aquí le comparto. Hay algo que tenemos que tener en el proceso investigativo, ¿sí? Y es que existe como una especie de trípode que juega un papel fundamental en los procesos investigativos. Y esto tiene que estar desde el principio. Desde aún antes de comenzar a hacer la investigación, yo debo tener una claridad sobre estos tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Uno, ¿cuál es la postura epistémica? ¿Cuál es la postura epistémica? ¿Cuál es la postura epistemológica del investigador? Porque eso define cómo va a observar la realidad. ¿Cuál es la postura teórica? ¿Cuál es la postura teórica de la realidad? Y finalmente, ¿cuál es la postura metodológica? Entonces, de las cosas que tenemos que preservar nosotros, de las cosas que tenemos que preservar nosotros es, es que exista coherencia epistemológica, teórica, que exista esa coherencia tanto epistemológica como teórica de la realidad. Eso debe existir. Entonces, porque a veces hay personas que piensan que si están haciendo una investigación cuantitativa y de repente quieren cambiar de investigación, solamente se van al diseño metodológico y cambian donde dice investigación quanti por quali, cambian los autores y ya, no. Porque ¿en qué tono fue redactada la investigación? Si la investigación desde el principio fue redactada en un tono cuantitativo, no solamente debo cambiar el diseño metodológico, tengo que cambiar el tono desde cómo comencé a redactar la investigación desde el principio, porque estas posturas influyen en cómo redacto. Y uno está leyendo el artículo, está leyendo la investigación y uno dice, esta tesis sabe a cuantitativo, porque como se está redactando, tiene una visión muy empírica, analítica. Oye, o esta persona tiene una visión muy hermenéutica, o tiene una visión muy sociocrítica, o tiene una visión emergente. Todo se ve en el tono en cómo observo, ¿sí? Tiene que ver en el tono en cómo observo la realidad. Así que esas posturas tenemos que tenerlas claras desde el principio. Y son esas posturas las que nos van a llevar a hacer una buena observación de la realidad, un buen análisis de la realidad, una buena descripción de la realidad, un buen sistema de preguntas y objetivos, una excelente justificación y el resto de la investigación. ¿Sí? La podemos hacer. ¿Ok? Entonces, lo vemos con claridad. Entonces, a veces pensamos que el punto de partida de la investigación es, es la pregunta, pero no lo es, porque la observación juega un papel fundamental. La observación juega un papel fundamental en cómo se percibe
la realidad y cómo se percibe la realidad. ¿Sí? Para autores como Van Dahl, dice que la observación es emplear todos los sentidos para capturar y registrar lo que ocurre en el ambiente. Cuando estoy dando clases de investigación en la universidad, me gusta hacer un ejercicio con los estudiantes. Les pido que cojan un lápiz. Y cuando ellos tienen el lápiz en la mano, les pido que lo observen el lápiz y que me identifiquen 10 características del lápiz. Y comienzan, es de madera, es amarillo, tiene punta de carbón, tiene un borrador en la parte superior del lápiz. Y comienzan a describir lo que observan, comienzan a poner lo que observan. Después que terminan de hacer esas 10 observaciones, yo les pido que, regla aquí un segundito, yo les pido que le saquen otras 10 características al lápiz. Y finalmente que le saquen otras 10 características al lápiz. Que no se repitan, obviamente, las características. Estarán de acuerdo conmigo que llega un momento por allá en la característica eh, 18ª, dicen, profesor, ya no se me ocurre más nada, que no observe, porque hasta el momento simplemente han observado con los ojos. Pero después, cuando van como por las 18 y ya no saben qué observar con los ojos, entonces comienzan a observar con el olfato. Huele a madera, o huele a frutica, o huele a ambientador, ¿sí? Comienzan a probarlo, sabe a madera, ¿sí? Tiene una sensación áspera, una sensación lisa. Entonces comienzan a involucrar todos los sentidos observando el lápiz. Y al final terminamos la reflexión diciendo lo siguiente. Yo les decía que las primeras 10 características les pido que me las lean y ellos me leen las 10 características y miren, esas primeras 10 características, a ser tan evidentes, que fue lo primero que vimos, terminan siendo características de alguna manera base del lápiz. Así que esas 10 primeras características hacen del lápiz lo que es un lápiz. Esas 10 características me las dicen y dije, ah, estaba hablando de un lápiz. Esas primeras características, esas primeras resultados de observación hacen del problema el problema, hacen del lápiz un lápiz. Pero esas características adicionales, profundas, específicas, que nos exigieron ver a detalle, ver como con una lupa con todos nuestros sentidos lo que estamos observando en el lápiz, esas características, eso de que tiene una uña pintada, de que está mordido en la parte superior, ¿sí? Porque no sé en qué más decir con respecto al lápiz que tengo en la mano. Eso no solamente habla del lápiz como lápiz, sino que habla del lápiz como mi lápiz. Y ahí hay un elemento importante. Ya el lápiz dejó ser un lápiz y se convirtió en mi lápiz. Es decir, no existen dos lápices igual. No existen dos lápices igual. ¿Por qué? Porque este lápiz tiene, obviamente, una historia de uso conmigo que le atribuye un conjunto de características adicionales. Así que cuando yo observo la realidad más allá de los hechos superficiales y profundizo en los fenómenos propios del problema, hago de ese problema no un problema, sino mi problema de investigación. Ya ahí no estoy hablando de un problema de investigación, sino de mi problema de investigación, algo que surge. Este es el esquema de la teoría de la equilibración de Jean Piaget. Entonces, el sujeto, en este caso ustedes, deben interactuar con la realidad. Deben interactuar con la realidad. ¿Sí? Deben interactuar con la realidad. ¿Ya? Eh, Sin embargo, esa interacción con la realidad, de manera inicial, nos presenta un estado de asimilación, de equilibrio. Pero aquí es donde comenzamos a cuestionar la realidad.
y creamos lo que se llaman los desequilibrios cognitivos, que son las preguntas. Y esas preguntas nos van a desacomodar para posteriormente permitirnos desde la acción una acomodación o una reacomodación. De tal manera que el sujeto llega a nuevos estados de equilibrio y son esos nuevos estados de equilibrio los que representan una retroalimentación eficiente para la realidad. ¿Sí? Entonces, el punto de partida de la investigación es la observación de la realidad, tener la capacidad de observar la realidad. Entonces, existen técnicas de observar la realidad. De las técnicas cuantitativas más conocidas está el mapa de Chicago, mapa de Chicago, pero lo presento para que ustedes vean las características. Las investigaciones quanti tienden a ser lineales, no todas, porque no todas las investigaciones quanti buscan determinar causalidad, pero muchas de ellas, como la investigación explicativa, como las investigaciones longitudinales, como las investigaciones cuasi experimentales, buscan en cierta medida causalidad. De hecho, hay investigaciones como las correlacionales que si bien es cierto, permiten desarrollar investigaciones no causales, algunas sí lo permiten. Y cuando vemos este tipo de observación de causalidad, vemos precisamente que el investigador busca una relación entre efecto y causa. ¿Sí? Entre efecto y causa. Entre efecto y causa. ¿Sí? Y a esa causa, en este tipo de estudios, ¿sí? Cuantitativos se le conoce como variable independiente. Y este efecto se considera como variable dependiente. Y usualmente vemos que las dinámicas en las investigaciones cuánticas tienen usualmente una relación lineal, ¿sí? Que al final, no en todos los estudios, pero sí en la gran mayoría, nos busca corroborar o desmentir una hipótesis, ¿sí? Ahora, en el material de apoyo que ustedes van a encontrar, en el material de apoyo aparece aquí, me aparece. En el material de apoyo van a encontrar una carpeta que habla sobre plantillas para esquemas de investigación cualitativa. Aquí, ¿sí? Aquí vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar varias plantillas. Por ejemplo, estas espirales o las circulares responden a investigaciones cualitativas, ¿sí? El árbol del problema, el mapa causa-efecto y las otras que están abajo responden a una visión más cuantitativa. Pero la visión epistemológica cualitativa tiende a ser más dialógica, tiende a ser más holística, tiende a ser más reflexiva, se aleja del determinismo, ¿sí? Así que tienden a ser o circulares, bucles repetitivos o espirales que den cuenta de un conjunto de elementos que tenemos que desarrollar de manera repetitiva, ¿sí? Porque si el objetivo de la investigación cual es conocer la realidad desde una perspectiva cualitativa o transformar la realidad desde una perspectiva cualitativa, yo creo que entendemos que jamás vamos a terminar de conocer algo y jamás vamos a terminar de transformar algo. Así que estas investigaciones no tienen fin. Yo puedo durar casado 50 años y al final de los 50 años voy a llegar a la conclusión que nunca dejé de conocer a mi esposa, que siempre estuve conociendo cosas nuevas de ella, ¿sí? Y que jamás pude transformarla a plenitud, ¿cierto? Es decir, que siempre hay aspectos donde ella me hace mejor y yo la hago mejor a ella, desde el diálogo, desde la reciprocidad, desde lo holístico, desde lo dialógico. Así que
la realidad se manifiesta más desde una perspectiva espiral, desde una perspectiva, así que es muy común ver en las investigaciones cualitativas que se utilizan estos recursos espirales para poder comprender la realidad, ¿vale? Para poder comprender la realidad. De eso vamos a estar viendo ahora. Estas plantillas son 100% editables. Están en el material de apoyo. Pueden cambiar color, pueden cambiar texto, pueden hacer lo que ustedes quieran con esas plantillas. Ahí se las escogí y ahí lo tienen para que ustedes puedan trabajar esto. ¿Ok? Entonces, permítanme, permítanme intentar observar un problema para ustedes, poder observar un problema para ustedes y comenzar a trabajar con la investigación. ¿Sí? Pero antes de eso, me comentan si se está entendiendo, porfa, si tienen alguna pregunta, alguna duda para ya pasar a hacer nuestro primer ejercicio. ¿Sí? Mary, las plantillas están en la carpeta. Si obviamente tienes acceso a la carpeta, vas a tener acceso a esas plantillas. Ya están en la carpeta. Ya están en la carpeta. Ya esto es con Lina. Ellos se han estado comunicando. No sé si tengo aquí un anfitrión de la SIL que les pueda dar esa información. Recuerden que yo no manejo la parte administrativa. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Vamos entonces a ir a la primera parte. Vamos acá. Entonces, vamos a iniciar porque la apuesta de este diplomado es que sea teórico y no me gusta pasar más de una hora hablando. Creo que es suficiente de estar hablando. Vamos a explicar para que ustedes puedan hacer conmigo. ¿Vale? Recuerden de que si ustedes comprenden la lógica de lo que vamos a hacer, pueden aplicar esto a cualquier método, ¿ok? Pueden aplicar esto a cualquier método. Entonces voy a explicarles una cosita sencilla y con esto trabajamos. ¿Ah? Y con esto trabajamos. Sí. Vale. ¿Cómo saber qué paradigma asumir en mi investigación? O sea, ¿cómo saber qué paradigma asumir en mi investigación? Para esto me gusta unas preguntas, tres preguntas que hizo Guba o que planteó Guba en 1990. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Saber cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad. Saber cómo la estoy concibiendo. ¿Sí? Para esto, yo les recomiendo que tengan una narrativa, que puedan grabarse en audio o escribir de manera libre qué quieren investigar, por qué lo quieren investigar, ¿sí? En, en quiénes lo quieren investigar y que justifique por qué quiere investigar en ese contexto. Eso le permite al investigador tener unas preguntas claras, ¿sí? ¿Qué quiere investigar? Vale, ¿quieres? Por ejemplo, voy a ponerle, de hecho, vamos a intentar presentar un caso polémico para este diplomado y es algo que estoy viendo mucho en padres de familia. Así que vamos a estar poniendo un ejemplo desde esa dimensión. Pero yo me pregunto, ¿qué quiero investigar? Por ejemplo, en este momento resulta que estamos
casi para terminar año escolar en Colombia, lo que estamos en calendario A, estamos próximos a terminar ya dentro de menos de un mes, estaremos terminando el año escolar y es súper curioso cómo aparecen muchos padres que ya le conocemos esta historia porque no es solamente una vez, dos veces, todos los años es lo mismo. Sí, permítanme acá. Todos los años es lo mismo. Terminan, se pierden durante todo el año escolar, aparecen de la manera más reactiva posible, ¿sí? Atacando a profesores y al mismo estudiante, ¿sí? Buscando responsabilidades, sobre todo ayer precisamente, una madre de familia, tuve la oportunidad de atenderla y estaba súper indignada porque se acabó de enterar que su hija de 13 años iba perdiendo el año escolar por inasistencia. Y yo le decía, pero su hija dejó de venir hace más de 15 días al colegio. Sí, y yo me enteré fue ayer. Yo le preguntaba, ¿y usted vive con su hija? No, ella vive con la abuelita. Ah, ¿usted vive en otra ciudad? No, yo vivo en el mismo barrio, pero en otra casa. Yo le decía, es decir, 15 días que la niña no viene al colegio y usted no sabía que la niña no estaba viendo al colegio, ¿cierto? Y buscando responsabilidades a quién echarle la culpa. ¿Sí? Y comenzó primero echándole la culpa a los profesores, después le echó la culpa a su mamá, que es la abuela de la niña, y después terminó echándole la culpa a la niña, es que ella, ¿por qué hace eso? Una niña de 12, 13 años, ¿sí? Eh, que debería todavía estar bajo la orientación de su papá. Entonces, sucede que cuando yo me pregunto, hombre, me gustaría investigar cuál es el sistema de creencia de estos papás, cuál es el imaginario, o sea, decir, ¿qué se les pasa por la cabeza a estos papás? Que todos los años son los mismos, vienen, pelean con el profesor, terminan emberracándose con el estudiante, terminan gritando en el colegio, muchos de ellos le pegan al estudiante, los amenazan que lo van a mandar al niño para no sé qué parte, que lo van a meter para no sé qué colegio, pero el año siguiente vuelve lo mismo, el mismo estudiante, comienza las primeras semanas bien, pero ya al mes comienza a aflojarse, el papá jamás vuelve a aparecer y vuelve y aparece. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿qué quiero investigar? ¿Por qué quiero investigar esa realidad? ¿En quién quiere? ¿Cuáles son mis motivaciones como investigador? Eso comienza a darme elementos que me permiten responder las preguntas de Google. ¿Sí? Pregunta número uno, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad? ¿Sí? Pregunta número dos, ¿cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que se genera? Ahora vamos a utilizar esa pregunta. Y pregunta número tres, ¿cuál es el modo en que se construye o desarrolla el conocimiento del investigador? Entonces vamos a responder esas tres preguntas desde los paradigmas que hemos estado presentando. ¿Sí? Hemos presentado tres paradigmas. El paradigma empírico-analítico, que es el paradigma del enfoque cuantitativo, el paradigma interpretativo, que es cualitativo, y el paradigma sociocrítico, que también es cualitativo. Entonces vamos a ver, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad en el enfoque cuantitativo? Entonces, mire, la realidad debe ser objetiva. La realidad debe ser completamente objetiva. ¿Sí? Se tiene que presentar tal como es, sin ningún tipo de interpretaciones o de, o de consideraciones. La realidad debe ser objetiva. Debe ser medible, observable y cuantificable.
El conocimiento debe ser acumulativo y basado en datos empíricos, en datos. Entonces, consideremos, consideremos esta como visión. El mismo problema, pero es un profesor cuantitativo. Dice, hombre, ¿qué incidencia hay en el modelo parental negligente, ¿sí? Y reactivo en el desempeño académico de los estudiantes de educación básica de la institución educativa Marco Polo? ¿Sí? Esta persona dice, no, yo quiero saber exactamente cuántos niños han perdido el año y identificar cuál es esa muestra de niños que han perdido el año e identificar, hacer un test de caracterización de los modelos parentales, comenzar a tomar, hacer una triangulación de los datos de cuántos papás de estos niños vienen a las reuniones periódicas, ¿sí? Cuántos de ellos han cumplido con los compromisos pedagógicos que se han establecido en los periodos en los que se observaron las falencias, ¿sí? Cuál ha sido el nivel de acompañamiento que ellos tienen y vamos a intentar determinar, ¿cierto? Cómo influye, porque quiero conocer cómo influye, ¿sí? Cómo incide los modelos educativos negligentes y reactivos en los procesos formativos. Entonces, ¿qué me toca hacer? Hacer precisamente un ejercicio investigativo en donde voy a determinar un conjunto de elementos observables y medibles para poder dar respuesta a esa pregunta de investigación. Entonces, mira que me suscribo ya. La manera en cómo estoy observando la realidad me suscribe en una investigación cuantitativa. ¿Sí? Ya. El investigador es un observador externo y objetivo. Hay una separación clara entre el investigador y el objeto del estudio. Esto es para la segunda pregunta. ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera? Entonces, que estas investigaciones yo no me puedo vincular, no puedo tener ningún tipo de relaciones, ¿cierto? Con la muestra participante. Tengo que de alguna manera alejarme de la muestra, ser un observador externo para simplemente observar la relación que existen entre esas dos variables. Tercera pregunta, ¿cuál es el modo en el que se construye y desarrolla el conocimiento a través de formularios de hipótesis, recolección y análisis de datos y la validación de teorías mediante métodos estadísticos? Entonces, estos elementos me ayudan a afianzar de que mi investigación lo que quiero es una investigación cuantitativa. Ahora, más adelante, plantearemos qué tipo de métodos deberíamos nosotros utilizar según nuestra intencionalidad. Pero desde una perspectiva interpretativa, ¿sí? ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? La realidad es subjetiva, ¿sí? Que ya aquí no me interesan los datos medibles. Ya aquí quiero diseñar un conjunto de técnicas que me permitan la saturación de información cualitativa, entrevistas, historias de vida, eh, observación participante, que me permitan recolectar mucha información y poder hacer análisis discursivo para comprender cómo está funcionando las subjetividades de estas personas. ¿Por qué este papá, a pesar de que su hijo lleva 2 veces el año perdido, todavía sigue exonerándose a sí mismo de cualquier tipo de responsabilidad frente al asunto? Sigue persistiendo en su actitud reactiva. Si no acepta ningún tipo de observación por parte de la institución y termina simplemente de alguna manera articulándose de manera muy poco eficiente a los procesos formativos que requiere su hijo en formación. Entonces aquí la realidad es más subjetiva. Se construye a partir de las percepciones y las experiencias de los individuos. Entonces, ¿cómo influye la historia de vida? ¿Cómo influye el contexto? ¿Cómo influye las dinámicas familiares? ¿Cómo influye el sistema de creencia de las personas? El conocimiento es contextual, es particular, es más inductivo. No es tan deductivo como el empírico analítico.
Se entiende a través de la interpretación de los significados. Segunda pregunta, ¿cómo se concibe la naturaleza de la relación? El investigador interactúa con los sujetos de estudio, los cuales los sujetos terminan convirtiéndose como en co-investigadores del proceso investigativo. Les doy participación para que ellos comiencen a integrarse en el análisis de la información. La relación es más cercana e interpretativa. ¿Cómo se desarrolla el conocimiento? A través de la comprensión profunda de las experiencias. Por eso es que no podemos utilizar solamente instrumentos cerrados. Necesito tener una saturación de datos, una codificación de las categorías tanto preliminares como emergentes. Eso lo vamos a hablar más adelante en este diplomado. Utilizando métodos como la entrevista, la observación, el análisis de datos. Retomemos lo mismo en el caso de las investigaciones sociocríticas. La realidad es construida socialmente y está influenciada por el poder y las estructuras sociales. El conocimiento es crítico y busca revelar y transformar estas estructuras. Entonces, imaginémonos que de alguna manera comenzamos nosotros a hacer un análisis y decimos, hombre, ¿de qué manera el sistema educativo ha construido una separación significativa entre la escuela y el hogar? Ha afectado la interdependencia que existen entre estos. No existe una comunicación porque existe una relación completamente hegemónica entre la institución y los padres de familia, quienes a su vez en su propio currículo comienzan a considerar un sistema hegemónico autoritario, pero curiosamente negligente, ¿sí? Porque es un autoritarismo reactivo, porque existe un autoritarismo que quizás de pronto sea un poco más proactivo, ¿sí? Pero estamos viendo un autoritarismo reactivo con altas incidencias de negligencia. Entonces, y termina pues desatando también una relación hegemónica entre la relación y la comunicación de padre e hijo y termina obviamente afectando los procesos formativos de los niños. Entonces, miren cómo yo estoy observando una realidad desde una perspectiva diferente. Mismo problema, pero otra perspectiva diferente. Miren, el investigador se involucra activamente en el proceso de investigación con un propósito emancipador. Así que el investigador tiene que hacer una inserción social en la población. Tiene que ser reconocido, no como un investigador, sino como parte de la comunidad. ¿Sí? La relación debe ser dialéctica y transformadora. Los participantes son co-investigadores. Se hace análisis crítico, reflexivo y se buscan métodos de investigación-acción. ¿Sí? Entonces vemos claramente cómo trabajamos nosotros esta matriz de GUBA. Ahora vamos a utilizar esta matriz para comenzar a trabajar con la inteligencia artificial, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Vamos aquí. Bien, vale. Voy a apago el chat porque después comienzan a distraerse por lo que están diciendo en el chat y de pronto no, ustedes tendrán toda la oportunidad de conversar, de comunicarse en el grupo de WhatsApp por la parte administrativa. Sí. Voy a llevarme en este momento, voy a llevarme las preguntas. Voy a darme estas preguntas porque las voy a necesitar para construir mi prompt. La primera pregunta es, ¿cómo concibe la naturaleza del investigador? Vamos a ver la segunda pregunta, ¿cómo se concibe la naturaleza? Estas preguntas son de GUBA para definir el paradigma de una investigación y cuál es el modo en el que se construye y desarrolla el conocimiento del investigador. Lo tengo acá. Vale, perfecto. Ahora vamos a ver algo. Para los que no han estado en las clases pasadas, les invito a que se vean la clase del lunes, del martes, sobre todo el lunes y del martes, donde hablábamos de la inteligencia artificial. Bien, el prompt
con el que comenzamos nuestro chat es muy importante. Así que vamos a hablar un poco de las características del prompt, ¿sí? Y yo no quiero que ustedes aquí se conviertan en cazadores de prompt, en que ustedes pues simplemente busquen es tener un libro de prompts para saber copiar y pegar. No, yo quiero que ustedes aprendan la lógica para que ustedes puedan construir sus propios prompts según las necesidades que van surgiendo, ¿sí? Esta es una de las cosas que más me interesa en este diplomado. Así que voy en este momento eh, a, a presentarles una lógica. Miren, una de las primeras cosas que tengo que hacer para construir un prompt es asignarle una perspectiva. Y en este caso, a manera de investigación, tiene que ser una perspectiva eh, epistemológica, ¿sí? Metodológica y teórica, ¿sí? Teórica, ¿vale? Y esto tiene que ver mucho con el proyecto que ustedes van a desarrollar. Lo segundo que necesitamos es un contexto. Darle un contexto puntual a la inteligencia artificial. Y tercero, darle eh, una instrucción clara y precisa. Son los tres elementos que necesitamos. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ir haciéndolo, ¿ok? Entonces veamos. Epistemológicamente hablando, las investigaciones cualitativas tienen unas características. Unas son inductivas, porque tienden a centrarse en eventos particulares. No busca la generalización, no busca la universalidad de los datos como lo hace la investigación cuantitativa, ¿sí? Busca más que todo no tener muestras representativas, sino muestras significativas, ¿sí? Es decir, me interesa comprender una realidad en su contexto, realidad que es única, realidad que lo más probable es que no existan dos realidades similares. Permítanme y les digo, yo tengo un par de mellos. De hecho, ayer les pedí excusa porque con uno de ellos estaba en la clínica. Eh, Estuvieron en la misma barriga, ¿sí? Durante el mismo tiempo. Han crecido en el mismo contexto, mismo papá, misma mamá, mismo sistema de valores, mismas prácticas de crianza, pero dos niños para ser tan diferentes, ¿sí? Porque comienzan a desarrollar precisamente unas características completamente divergentes entre ellos. Lo que le gusta a uno en términos de comida no le gusta al otro, y así en otros tipos de aspectos. Las investigaciones cualitativas tienden a ser holísticas, tienden a ser dialógicas, ¿sí? Busca entender a la persona en esa relación entre sus todos, pero sin alejarse también del sujeto como parte del sistema. Atiende una cosmovisión hologramática de la realidad. No reduce la realidad a variables. Y aquí hay que hacer la claridad. Vemos todavía muchos autores y van a encontrarse autores que hablan de variables cualitativas, pero es más un ejercicio de preservar todavía una transición de lo quanti a lo quali que siguen preservando ciertos tipos de términos. Va a haber autores que hablan de muestras cualitativas, de variables cualitativas, pero progresivamente cada vez se vuelve más común y más aceptable ya términos propiamente cualitativos. Entonces, en las investigaciones quali no hablamos de variables, hablamos de categorías de análisis. Ya no hablamos de muestra, hablamos de grupo base, de población, ¿sí? De grupos focales. Eh, algunas, algunos contextos no hablan de objetivos, sino que hablan de, de propósitos, pero buscando precisamente distanciarse un poco de esa cosmovisión determinista, concreta de las investigaciones cuantitativas.
Epistemológicamente hablando, la investigación cualitativa tiende a ser humanista. Así que yo no puedo reducir al ser humano a un simple objeto de estudio, porque él es un ser humano y tiene que ser tratado en el ámbito investigativo como tal. Las investigaciones cuantitativas son objetivistas, así que no asumen una postura humanista de la realidad, por lo cual el sujeto se reduce a ser un objeto o parte del estudio. ¿Sí? La validez en las investigaciones cualitativas tiende a ser más desde la legitimidad de los datos, es decir, que las personas reconozcan y se vean reflejadas en los datos, ¿sí? Que se vean reflejadas en los datos, que sean confiables, o sea, que definitivamente los datos y la interpretación de los mismos sean reconocidos por una comunidad científicos del mismo paradigma y que sea también legitimado por la misma población. Y es muy fácil porque esto lo vemos muy a menudo los adultos, sobre todo los que hemos tenido la oportunidad de estar en alguna asamblea. Cuando uno está en una fundación o hace parte de un consejo, de una asamblea, de un comité, y uno tiene que hacer esos encuentros o esos comités de trabajo, se levantan actas. Y en las actas siempre el primer punto en un acta es aprobar el acta anterior. ¿Pero por qué? Porque resulta que hay una persona que comienza a redactar el acta y esa persona está haciendo una interpretación de la información que se dio durante la sesión de trabajo. Pero esa interpretación puede tener o sesgos o errores o intencionalidades, porque cuando a veces son contextos problemáticos donde, por ejemplo, hay disputas fuertes dentro de un comité, porque hay como visiones bastante diferentes, es muy común en que de pronto por alguna mala intencionalidad se desvirtúen las palabras que se dijeron, se saquen del contexto o que intenten decir algo que la persona no quiso decir. Así que ellos lo que hacen es mandar el acta para que todas las personas con mucho tiempo puedan leer el acta y puedan aprobar el acta. ¿Sí? Se supone que esa acta debieron habérsela mandado a las personas con tiempo para que la hayan leído y que durante la asamblea manifiesten sus observaciones o lo hayan hecho por escrito. Pero ellos tienen que legitimar que lo que está en esa acta definitivamente refleje. Después de aprobado el acta, ya se da por aceptado lo que está ahí escrito. Y ahí no se puede cambiar un poco. Vale, entonces, considerando todo esto, vamos a crear nuestro primer prompt, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos tres elementos. Perspectiva, que en el ámbito de la metodología es epistemológica, ¿sí? Epistemológica, metodológica y teórica. El orden de los factores no altera el producto, pero sí deben de ser coherentes entre ellos. ¿Sí? El otro día vi una investigación completamente positivista y sus autores eran Shirley Grundy, Habermas, Freire, Chiros, y yo le decía a la persona, mira, tú tienes una investigación tan de ciencia exacta, tan hegemónica desde lo que quieres proponer, y los autores que tú estás utilizando te hacen ruido, porque estos autores son más ideológicos, son más emancipadores, tienen una cosmovisión muy diferente a como tú estás observando la realidad. Así que estos autores te están haciendo mucho ruido en tu investigación. O cambia tu cosmovisión o cambia los autores. ¿Sí? Es decir, imagínense a Donald Trump citando en un discurso como referencia de su ideología a Fidel Castro. Estamos de acuerdo que literalmente diría, pues no tiene sentido, ¿sí? Que en un discurso eh, capitalista esta persona esté citando a Marx,
¿sí? Pues no tiene mucho sentido. Es decir, la fuente le hace ruido a su argumentación. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que le vamos a dar es un contexto. Un contexto. Y por último, una instrucción clara. A la perspectiva, vamos a ponerle un colorcito. Vamos a ponerle un colorcito aquí. Vamos a ponerle a la perspectiva, vamos a ponerle verde. Vamos a ponerle azul. Al contexto vamos a ponerlo verde. Y a la instrucción vamos a ponerla amarilla. Y aquí, que esto es literalmente azul, vamos a poner la epistemológica. Vamos a ponerla de un color rojo. Metodológica. La vamos a poner de un color azul. Y esta la vamos a poner de un color, a ver si quiero, y de este color. ¿Vale? Entonces comencemos nuestro prompt inicial. Vamos a decirle, eres, le estoy dando una perspectiva. Eres experto en metodología de la investigación, en investigación humanista, dialógica, holística, ¿sí? Eh, dialógica, inductiva, dándole puras características en investigación humanista, dialógica, holística, inductiva, en el cual, ¿sí?, se considere eh, el constructivismo, sociocrítico, desde el cual se renuncie a toda visión hegemónica de la realidad. Es decir, el investigador no se asume como una persona autoritaria, sino más bien endógena de la realidad, Si le estoy diciendo, tú eres un experto en esto, asume una postura. Eres experto en metodología de investigación humanista, dialógica, holística, inductiva, en la cual consideres el constructivismo, en la cual consideres en todo momento el constructivismo sociocrítico, desde el cual renuncies como coinvestigador. O sea, yo estoy asumiendo que, voy a decirle, serás mi coinvestigador de ahora en adelante y debes actuar como experto en metodología de la investigación humanista, dialógica, holística, inductiva, en la cual consideres en todo momento el constructivismo sociocrítico desde el cual renuncies, crítico, desde el cual se renuncia, a toda visión o posición hegemónica como investigador. Es así que, como investigadores, debemos asumir
una relación es endógena con la realidad y los participantes. ¿Va? Aquí manifesté las características, las perspectivas epistemológicas. Aquí solamente está lo epistemológico. ¿Sí? Lo epistemológico. Voy a cambiarle esta, voy a ponerle como grisecito porque sea más cómodo a la vista. Este vendría siendo, vamos a poner acá, vamos a ponerlo hacia azulito, más bien. Este es epistemológico, azulito, que se vea bien. Ahora, metodológica, vamos a ponerle más hacia el verde. Más hacia el verde. Ahora viene postura metodológica. ¿Mm? Asume también una posición, asume también experticia en investigaciones cualitativas, cualitativas, interpretativas, sociocríticas, ¿sí? Experto en investigación, acción, voy a trabajar investigación, acción participativa. Investigación, acción participativa. Ahora, en su lógica, ustedes lo que tienen que hacer es adaptarlo. Esto, si van a trabajar investigación cualitativa, para esta primera parte de PRON les sirve, pero ya casi tienen que adaptarlo. Asume una posición interpretativa de tipo fenomenológico o de tipo hermenéutico o de tipo etnográfico. Ya ustedes lo asuman desde la postura en que ustedes consideren. ¿Sí? ¿Sí? Experto en técnicas y análisis de datos cualitativos. Todos, ¿sí? Vale. Aquí tengo ya entonces la perspectiva metodológica. Tengo la perspectiva metodológica. Metodológica. Ahora vamos a asumir la postura teórica. Ahora sí, como voy a trabajar el problema que les comenté de los profesores, de los padres que son, te voy a decirle, eres experto de ese aspecto en modelos parentales, ¿sí? En modelos parentales, ¿sí? En prácticas formativas, en psicología, ¿sí? En psicología, vamos a asumir la postura de Víctor Frank, en psicología existencialista, eh, existencialista, por aquí Víctor Frank, Víctor Frank, ¿sí? Experto en, en educación, en educación, en procesos formativos, eh, en dinámicas familiares, en dinámicas familiares. Más adelante podemos adicionar más. ¿Oyeron? Aquí le estoy diciéndole más o menos sobre qué quiero que sea. Aquí le puedo adicionar autores. Experto en, ¿sí? Y aquí podemos poner varios autores. Pongamos aquí a Fals Borda, ¿sí? A Murcian Florian. Yo más o menos, para que él más o menos considere unos autores base para lo que vamos a seguir trabajando. Freire, Haberman, Martínez Migueles, Edgar Morán. Vamos a buscar otro. Veamos Haberman, Goleman, ¿sí? Entre otros. Vale. Entre más claridad
tenga la inteligencia artificial de cómo, de qué tiene que tener en cuenta para acompañarme en la investigación es mejor. Esto es una plataforma base. Ya más adelante podemos meterle, según las necesidades vaya aumentando, y metiéndole más autores. Pero bien, hemos creado la primera parte, simplemente la primera parte de la perspectiva. Ahora viene el contexto. Entonces, cuéntenle a la inteligencia artificial quiénes son y para qué las van a utilizar. ¿Sí? Soy docente investigador. ¿Sí? Trabajo en la línea de educación, ¿sí? Y desarrollo sociohumanístico. Trabajo en la línea de investigación, educación y desarrollo humanístico, educación y desarrollo humanístico, ¿sí? Soy docente de la institución educativa Marco Polo. Vamos a poner aquí San José, que sea una real. San José de Montería, me va a servir mucho más para lo que vamos a hacer más adelante. Montería, ¿sí? ¿Vale? Y deseo hacer una investigación de tipo acción participativa que posibilite la modificación de los estados de conciencia de padres de familia y acudientes de estudiantes con deficiencia académica, quienes han manifestado eh, eh, din- eh, dinámicas de ausentismo y negligencia parental, ausentismo y negligencia parental, y reactividad frente a las dificultades académicas recurrentes. Esta investigación se desarrollará para efectos de obtener, qué pena, obtener el título de, vamos a poner aquí de doctor en ciencias de la educación, doctor en, en ciencias sociales y humanas. Aquí tengo el contexto, un pequeño contexto. Tengo el contexto que está aquí de verde. Y ahora viene la instrucción clara. Entonces, la primera instrucción va a ser que me diga, bueno, considerando lo anterior, construye una matriz en la cual respondas las preguntas propuestas por Guba 1990, que permita reflexionar y validar la cosmovisión paradigmática de la investigación que iniciaremos juntos. ¿Sí? Vale.
desde el contexto suministrado, responde las siguientes preguntas. ¿Sí? Y aquí tengo las preguntas. Tengo esta pregunta, tengo esta pregunta y tengo esta pregunta. Vale, voy a decirle, la matriz debe tener preguntas, ¿sí? Enfoque cualitativo, paradigma sociocrítico, y en este caso, investigación, acción, participativa, que serían los tres enfoques que voy a trabajar. Entonces aquí tengo una instrucción clara, instrucción clara. Entonces, se dan cuenta que la inteligencia artificial no es simplemente, hazme una tesis ya, yo tengo que saber de qué estoy hablando. Es decir, yo tengo que pasar por un proceso cognoscente de lo que voy a desarrollar. Ahora, este prompt lo voy a utilizar. Pero antes de esto, aquí tengo el primer prompt ya hecho. Ahora se los voy a pasar para que ustedes lo puedan copiar. Voy a abrir ChatGPT, ya esto lo hemos dado en otras clases. Si usted no sabe, le invito a que se vea la clase 1 y la clase 2. En ChatGPT, y voy rápido porque ya esto lo hemos dado en lunes y martes. Así que se supone que ya deberían más o menos tener claridad de eso. Dentro de ChatGPT nos vamos donde dice Explora GPT. Y en Explora GPT, que esto ya lo hicimos también, nos vamos a investigación y análisis. Y aquí vamos a escoger una base de datos para trabajar más cómodamente. Una de las mejores es Scholar GPT, pero también está Consensus, Ciencia Espacial y Scholar IA. Estas cuatro son buenísimas todas, las que ustedes quieran. Las que ustedes quieran está bien. ¿Sí? Consensus tiene una base de datos bastante grande que también de pronto nos podría utilizar. Pero la mejor del mercado, según, mire que dice que la número 1 en investigación y análisis a nivel mundial. Entonces vamos a seguir afianzándole a esta inteligencia artificial digo, empezar el chat. Pues ya escogí, ahora estoy en ChatGPT, pero trabajando con Scholar GPT, que es una base de datos. Eso nos va a ayudar durante todo el proceso investigativo. ¿Sí? Y aquí pego, vuelvo y repito, esto lo dimos primer y segundo día de clase. Y aquí vamos a pegar nuestro prompt. Un prompt que se divide en perspectiva, contexto e instrucción. Entonces dice, para abordar esta investigación y desarrollar una matriz que responde a las preguntas paradigmáticas propuestas por Google. Esta matriz refleja los principios fundamentales del enfoque cualitativo, el paradigma sociocrítico y la investigación de acción participativa, que se alinean con las transformaciones de la dinámica familiar y el desarrollo de estados de conciencia en padres y acudientes. Esta visión sociocrítica se basa en un constructivismo que reconoce la pluralidad de realidades, renunciando a perspectivas hegemónicas y buscando transformar la realidad junto a los participantes de forma colaborativa, que termina siendo lo endógeno. ¿Sí? Entonces veamos. Pregunta, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad? Entonces, la realidad se considera múltiple y construida socialmente. Así que yo no voy a construir la realidad, ¿sí? O medir la realidad. Yo llego a construirla. El conocimiento se desarrolla de manera interpretativa, explorando la subjetividad de los participantes. Desde el paradigma sociocrítico, la realidad es dinámica, construida y reconstruida socialmente. Tiene coherencia con lo de Quali. Esto me da a entender que vamos en buena línea. Conocimiento y realidad son inseparables y son producto del contexto histórico y social de los participantes. Investigación, acción participativa. La IAP, el conocimiento surge de la interpretación, de la interacción colaborativa con los participantes, valorando sus experiencias y saberes en un proceso de transformación social conjunta. Entonces yo digo, no, sí, esto es lo que yo quiero en mi investigación. ¿Cómo se considera la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera? La relación es dialógica, no es dictatorial, no es impositiva, es dialógica, donde el investigador se integra en el contexto, construyendo el conocimiento con los participantes en un proceso de empatía y respeto mutuo.
La relación entre el investigador y el participante es horizontal y colaborativa, rompiendo la jerarquía de conocimiento. Se fomenta una relación del aprendizaje mutuo donde ambas partes influyen en el desarrollo del conocimiento. La IAP propone una relación endógena, donde el investigador participa activamente en el proceso de transformación junto a los participantes, respetando sus saberes y realidades y buscando cambios reales y significativos en la comunidad. ¿Cómo, cómo se construye? A través de métodos inductivos y holísticos. El investigador analiza patrones en la vivencia de los participantes, construyendo conocimiento a partir de la interpretación y comprensión profunda de sus experiencias. El conocimiento se construye críticamente cuestionando y desafiando las estructuras y normas establecidas. El investigador emplea la reflexión crítica para comprender y transformar la realidad de manera dialógica y emancipatoria. Entonces, y en la IAP el conocimiento se construye de forma participativa mediante la observación, la reflexión y la acción. El investigador trabaja de manera inductiva, permitiendo que el conocimiento emerja a medida que se desarrolla la interacción, los diálogos y las acciones colectivas. Nos damos cuenta que estos tres elementos, enfoque, paradigma y tipo de investigación, son coherentes. Van hacia el mismo rumbo y ya estoy creando las bases de mi investigación. Vale, yo espero y aspiro que definitivamente haya sido muy valioso lo que hemos dado en el día de hoy. Aquí les dejo el prompt para que lo tengan como ahí. Recuerden que lo van a poder ver en la carpeta, pero también se los expongo aquí para que ustedes lo puedan ver. Déjenme aquí un segundito. Y antes de que nos vayamos, porque se nos fue el tiempo súper volando, quiero que me digan si este servidor se hizo entender que es bueno que ustedes puedan practicar. Pero, por ejemplo, si yo doy esto hoy y ustedes de pronto no sacan el espacio para adaptarlo a su proyecto, ya mañana van a estar atrasados porque mañana el prompt que voy a hacer depende de este prompt que ya hice y el de pasado mañana depende del prompt que hemos hecho hoy y mañana y así sucesivamente y se van a estar atrasando. Cuéntame qué les pareció la clase. Ah, vale, excelente. Denise, Jorge, muchas gracias. José, muchas gracias. ¿Vale? Recuerden que también tienen acceso a la clase grabada, así que ustedes pueden. Ok. Bien, mire, la epistemología es la ciencia que estudia el origen del conocimiento, la naturaleza, de dónde surge el conocimiento, ¿cierto? Obviamente, un paradigma tiene una fundamentación epistemológica. Eh, el paradigma lo que hace es agrupar un conjunto de valores o criterios que determinan la manera en cómo un colectivo observa la realidad, ¿cierto? Y el tipo de investigación ya es un poco más operativo, cómo desde ese paradigma se comienza a materializar las acciones del cómo se debe trabajar en ese paradigma. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, una epistemología cualitativa, tenemos un paradigma sociocrítico y tenemos un tipo de investigación acción participativa. ¿Sí? Yo te sugiero que lo pongas en un nuevo chat. Si parametrizaste la inteligencia artificial, pues él te va a tomar algunos valores. ¿Sí?
A no ser, la pregunta es, ¿qué has escrito en ese chat donde dice que has personalizado el investigador? Este prompt, este prompt es de un chat nuevo. Yo le di, chat nuevo es el primer prompt. ¿Vale? Ok. Tranquilo, Jorge. Josger. Como siempre, para mí ha sido un gusto grandísimo. Claro, y por eso van a encontrar en la carpeta de apoyo, miren, y esta carpeta yo tengo que irla actualizando, sino que tengo que sacar el espacio para meterle más elementos. Por ejemplo, ahora voy a poner un libro de Jacqueline Hurtado, una colección de Jacqueline Hurtado que tengo reciente, se las voy a sumar acá. Pero ahí tienen ejemplos de prompts, tienen prompt para investigaciones fenomenológicas, teoría fundamentada. Hay un ejemplo ya de investigación acción participativa, de etnografía, de teoría fundamentada y de investigación acción educación. O sea, ya hay chat completos de esas investigaciones. Como ejemplo, ¿cierto? Van a encontrar ejemplos de tesis cualitativa. Aquí hay un archivo en Excel que tiene más de 400 tesis de maestría y doctorado descargables. Eso es una mina de oro para quien estamos haciendo investigación. También están mis tesis doctorales y de maestría para si ustedes la quieren ver. Las plantillas editables en libros de apoyo, hay creo como 40 libros de apoyo. Está la colección de Falborda, que es importante, y voy a estar como creciendo en el número de libros que están acá. Así que es importante que ustedes, eh, mañana vamos a hacer una taxonomía y lo vamos a hacer considerando obviamente, ¿cómo es que se llama? Considerando algunos de los autores que tenemos acá. ¿Sí? Sí, así es, Carmen. Ese es el material. Recordemos que, mire, yo siempre les voy a pedir que sean conscientes de que, pues, indistinto que usted se certifique o no, a mí la corporación me paga mis honorarios porque pues, yo soy catedrático. Y el objetivo es que estos eventos sean autosostenibles con el tiempo. Así que si en cierta medida nos sentimos bendecidos con esto y está en nuestras posibilidades, solamente por el agradecimiento de lo que se está dando, de lo que se está aprendiendo, yo creo que vale la pena de que ustedes hagan un aporte. No están obligados a hacerlo, ustedes pueden disfrutar la clase sin hacerlo, pero definitivamente qué rico sería de que mañana usted pueda ser beneficiado con otro diplomado de este servidor porque los eventos son sostenibles. ¿Vale? Bien, no siendo más, nos vemos mañana. ¿Ok? Mañana nos vemos a la misma hora. ¿Sí? Ya de ahora en adelante ya vamos a ir literalmente ir haciendo con la inteligencia artificial. Bendiciones, Dios me los bendiga.